grabar si me había olvidado. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, no. Gracias a usted por acordarme. Bueno, muchachos, entonces, el tema del día de hoy, para arrancar nuevamente, es cómo usamos, cuál es el concepto de la programación orientada a objetos. ¿Sí? Ese concepto de la programación orientada a objetos, ¿cómo lo podemos aplicar? Textualmente, ¿en qué consiste? Son paradigmas, son procesos, procedimientos que nosotros llevamos para enfrentar la programación al mundo real. Existen diferentes paradigmas dentro de los que vamos a encontrar, por ejemplo, las clases, la creación de clases, la creación de- de atributos, la creación de objetos, la creación de métodos, el concepto de herencia, el concepto de polimorfismo, el concepto de encapsulamiento. Bueno, hay una cantidad de, de, de herramientas en la programación orientada a objetos que tenemos que empezar a organizar, a conocer. Lógicamente, esto es un tema bastante largo. Vamos a mirar de pronto algunos conceptos nada más. Por ejemplo, vamos a mirar los conceptos, por ejemplo, de clases, objetos, métodos. Por ejemplo, estos. Primero arranquemos con el objeto, con el concepto de clases. ¿Qué es una clase? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, no sé, un automóvil, yo puedo decir que el automóvil es una clase. ¿Por qué es una clase el automóvil? Porque tiene características, como cuáles, como el tipo de automóvil, como el tamaño, como la cantidad de llantas, como el número de la placa, como el número del motor, como la cantidad de puertas, el color del auto, el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que aquí tenemos que el automóvil es la clase y que todos estos elementos vienen siendo los atributos, ¿sí? Pongamos otro ejemplo. No sé, un empleado. Un empleado viene siendo la clase. ¿Y cuáles vienen siendo los atributos? La identificación del empleado, el tipo de empleado, el sueldo del empleado, qué sé yo, la dirección del empleado, el teléfono del empleado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto vienen siendo los atributos. Entonces, ese vienen siendo los conceptos de clases y atributos. Clases y atributos. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿un avión qué será? ¿Una clase o un atributo? Una clase. Una clase. Diferente. Un computador. ¿Qué podemos tomar? ¿Cómo podemos tomar un computador? ¿Como una clase o un atributo? Una Una clase. clase. Una clase, perfecto. Una persona. ¿Podría ser una clase o un atributo? Una clase. Una clase. La estatura de una persona, ¿qué sería? ¿Un atributo o una clase? Un atributo. Un atributo, porque ya eso es una cualidad, una característica. Bueno, creo que lo tenemos claro, totalmente claro. Entonces, ese viene siendo el concepto de clase. Vamos a poner entonces un ejemplo de clase. No sé, por ejemplo, un cliente. ¿Un cliente qué será? ¿Una clase o un atributo? Clase. Una clase. Entonces, la clase cliente. Ahora, ese cliente tendrá atributos como cuáles. ¿Quién me ayuda? Nombre, dirección. Nombre, el apellido, la dirección, la edad. Bueno, todos los que querramos colocarle. Entonces, en este momento tenemos unos atributos. Estos son nuestros atributos. Llega el momento en que esos atributos dejan de ser atributos y se convierten en objetos. ¿Cuándo un atributo se convierte en objeto? Cuando ya tiene un valor asignado. Por ejemplo, yo a este nombre le coloco Davis, a este apellido le coloco Morales, a esta edad le coloco 30, y en este momento esos atributos dejan de ser atributos y se convierten en
En objetos. Objetos. Eso sí, existen diferentes tipos de objetos. Estos tienen que ser los objetos más básicos que hay. Pero bueno, existen muchísimos tipos de objetos cuando estamos creando una clase. Recordemos que los objetos pertenecen a una clase. En este momento estamos viendo que todo esto pertenece a la clase clientes. Y aquí tenemos el concepto de clase, el concepto de atributo, el concepto de objeto de manera práctica. Ahorita lo pasamos en Python como para allá para ver cómo sería esto en Python. Pero finalmente no serviría de nada una clase que tenga una cantidad de atributos, que tenga una cantidad de objetos si no hace nada. Imagínese que usted compra un carro que es de color azul, que tiene llantas no sé qué, tiene no sé cuántas puertas, que es un motor de no sé cuánto. Entonces digamos que usted tiene un carro, pero y si no lo utiliza, entonces no sirve. Entonces ahora viene la acción del automóvil. La acción del automóvil es rodarlo, moverlo, frenarlo, ¿sí? Pasear en él, ¿sí? ¿Qué sé yo? Entonces digamos que esas vienen siendo las acciones. ¿Cómo podremos nosotros crear una acción con un cliente? Pues crear el cliente, eliminar el cliente, modificar los datos del cliente, ¿sí? Consultar la información del cliente. Entonces, esas vienen siendo las acciones. Entonces, yo puedo decir, yo puedo crear el cliente y a esto lo sabemos hacer. Cuando yo capturo los datos del cliente, estoy creando el cliente, ¿sí? Entonces, aquí yo estoy creando el cliente. No, yo quiero eliminar o modificar datos del cliente. Entonces, yo podría crear una función, porque ya estos son funciones que ya ustedes conocen. Las comenzamos con la palabra reservada def. Entonces, modificar un cliente, eliminar un cliente, consultar los datos de un cliente. Estas vienen siendo las acciones. Entonces, nosotros ya tenemos mucha claridad de cómo sería el procedimiento para poder yo trabajar con esta información. Y es crear esos métodos. ¿Es claro, muchachos? No sé si hay alguna pregunta en cuanto a estos conceptos. ¿Me confirman, por favor? ¿Es claro? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, ya como para finalizar, ¿cómo haríamos esto que estamos haciendo en Python? Vamos a entrar a un collab y vamos a crear uno nuevo. Vamos a llamar a esta sesión del 29, 11, 2022. Bueno, facilito. Voy a transcribir. Ya tenemos los conceptos, ya los entendemos, transcribimos. Voy a pasar estas matachos que hice aquí, pasarlos para allá en limpio. Pero no voy a hacer nada diferente de lo que expliqué. Voy a crear una clase cliente, voy a crear unos atributos, voy a crear unos objetos y voy a crear al menos un método. Bueno, esto se llama método. Ojo, esto ya se llama método. Estas acciones se llaman métodos. Pero esas acciones que se llaman métodos no son más que las mismas funciones que ya conocemos. ¿Sí? Con un pequeño cambio. Vamos a mirar. Vamos a crear una clase. ¿Cómo se crean las clases en Python? Class. Así, con la palabra reservada, class. Y el nombre que le vayamos a dar, cliente. La clase cliente, la clase cliente, la clase cliente es la que estamos creando en este momento. Siempre, una clase, no sé, por buenas prácticas, la comenzamos con la primera letra en mayúscula, por buenas prácticas. En Python funciona, no significa que no funcione, en Python funciona, pero por buenas prácticas la debemos de crear con letra mayúscula para que no se nos confunda con un método o con una variable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces digamos que siempre. Y siempre termina con dos punticos, como todas las estructuras, como todas las estructuras. En ese orden de ideas vendríamos entonces a crear la clase. Nuestra clase tiene tres atributos: el nombre del cliente, tendría el apellido, tendría la edad. Estamos haciendo exactamente lo mismo que dijimos acá: el nombre, el apellido y la edad. Entonces tenemos el nombre, el apellido y la edad. Hasta aquí son atributos.
En este momento, lo que tenemos son atributos. Pero ¿cómo los convierto en objetos? En este momento vamos a decir que el nombre va a tener, no sé, Davis, por ejemplo. El apellido va a tener Morales. La edad va a tener un 30. Y bueno, en este momento ya hice esto. Miren, bien re fácil. Ya tengo mi clase, ya tengo mis objetos. Vamos a crear ahora, no sé, un método, 2 métodos, 3 métodos, 10 métodos. Una clase puede tener todos los métodos que quiera. Todos los métodos que quiera. Vamos a crear un par de métodos. No sé, yo puedo crear un método para todo esto. Vamos a hacerlo bien sencillo. Creemos un método, ojo con la tabulación, ya el método comienza con la palabra reservada def. Es como si fuera una función. ¿Sí? Y se va a dar cuenta que es lo mismo que una función. Entonces, def, el nombre del método, llamémoslo crear cliente, llavecitas, 2 puntos, y empezamos a crear el método. Bueno, por ser un método que está dentro de, por ser un método, mejor dicho, es porque está dentro de una clase. Toda función que se encuentra dentro de una clase ya no será función, sino método. Por tanto, aquí debe de tener la palabra reservada self. Self. La palabra reservada, self. Quiere decir que con esto es como un apuntador, es como un instanciador, que yo con este voy a instanciar cada uno de los atributos u otros métodos que tiene la clase. Es decir, que yo con esta variable, con esta palabra reservada, voy a poder acceder a todo esto que ella tiene o a todo lo que tenga adicionalmente. Por ejemplo, si tiene otros métodos, también voy a poder acceder a ellas. De lo contrario, voy a tener errores. En las funciones esto no era necesario, porque no estábamos trabajando dentro de una clase. Cuando ya la función se encuentra dentro de una clase, es muy importante que la palabra reservada self esté dentro de los argumentos de la función. En caso de que la función tenga más argumentos, pues lógicamente ya lo separamos con coma, como ya sabemos. Este sí vendría siendo el tema de la función. Ya vendrían siendo los argumentos propios que yo necesito. Bueno, en este orden de ideas vamos a crear, no sé, vamos a crear 3 métodos. Un método para imprimir el nombre, uno para imprimir el apellido y uno para imprimir la edad. Es muy básico, pero es como para que lo entendamos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a traernos, esto es un objeto global, lo voy a traer como local. Entonces vamos a crearle una variable local que se llame nom, y esa variable nom va a ser igual a self.nombre. Perfecto. Y vamos a imprimir. Entonces esto va a ser print nombre. Nom. Ya, ahí lo tengo. Sí, aquí estoy imprimiéndolo dentro del método y aquí lo único que hago es imprimir nom. ¿Y qué es esto? Pues me se está trayendo el nombre que está por acá arriba. No estoy haciendo nada diferente, nada complejo, nada. Es como para entender el concepto. Y bueno, podría ser yo todos los métodos que quisiera. No sé, vamos a crear uno para el apellido, uno para la edad. Podría ser. Entonces vamos a crear otro. Bueno, en este caso no le llamemos crear cliente, sino crear nombre o imprimir nombre. Aquí vamos a crear uno para el apellido, crear apellido. Y en este caso vamos a crear una variable local, o perdón, un objeto local, ya no se llaman variables, sino objetos, un objeto local que se llame AP, por ejemplo. Y esto va a tener self.apellido. Y listo. Y aquí lo que voy a hacer es imprimir ese AP. Recordemos que yo aquí le hubiera podido colocar también apellido, ¿no? Recordemos cuando estábamos viendo funciones. Por eso ahorita ya se nos hace más fácil. ¿Por qué? Porque ya aquí sabemos que yo puedo colocar ape con el mismo nombre si quiero o con el nombre que yo quiera, ¿sí? Porque son objetos locales. Este es un objeto global, son objetos globales. Aquí este es un objeto local. Objeto local. Y bueno, vamos a terminar con otro. Y vamos a crear ahora la edad. Entonces sería, vamos a colocarle aquí el mismo nombre, edad, miren que no pasa nada, yo le puedo colocar el nombre que yo quiera por ser local. Y aquí va a ser punto edad. Y listo. Y aquí lo que voy a imprimir es la edad.
No sé, quisiera yo pues, hacer uno para todos. No sé, hubiera podido haber hecho uno solo para todos. Era como para que ustedes vieran, pero en realidad yo hubiera hecho uno solo para todos. Porque pues no tiene ninguna lógica hacer uno por uno. Entonces te hubiera quedado mucho mejor hacer esto, crear cliente. Y crear cliente va a tener el nom, va a tener el average, va a tener la edad. Y aquí vamos a imprimir, bueno, este print está como doble. Sí, señor. Y acá también. Y acá también. Está como doble ese print. No debería. Y bueno, ahora entonces tenemos que quitarle una llave. Y esto también vamos a quitarle una llave. Y una llave. Y una llave. Listo. Aquí, bueno, aquí sí vamos a imprimir el nom, vamos a imprimir el APE, vamos a imprimir la edad. Y listo. Si yo ejecuto esto acá, probablemente no me muestre errores. No hay ningún error. Pero, ¿por qué no pasa nada? Porque yo no estoy instanciando la clase. No estoy instanciando la clase, no estoy llamando a objetos, no estoy llamando a métodos, no estoy llamando nada. ¿Sí? Es como cuando llamábamos la función. ¿Se acuerdan que una vez hicimos la función, la llamamos y no funcionó porque, pues, lógicamente no la estábamos llamando? En este caso no se llama llamar la función o la clase o el método, sino instanciar. Pero el procedimiento es igual. Entonces cambiamos de palabras, en pocas palabras, para algún tipo de cositas. Bueno, yo para poder acceder a la clase cliente debo de pedirle un permiso. ¿Por qué? Porque la clase, bueno, aunque la clase en este momento es una clase pública, las clases son restringidas, todas. Y ahí vienen conceptos de seguridad. Ya ahí vienen conceptos de seguridad, pues que no vamos a tocar en este curso. En este caso yo debo de crear una clase, un objeto que me permita instanciar o que me permita ingresar o acceder a la clase cliente. Vamos a crear el objeto por acá. Ya lo debo de crear acá dentro de mi bloque principal. Vamos a crearla. Llamémosla, no sé, el nombre que usted le quiera dar. Yo le voy a llamar acceso a clientes. Así la voy a llamar. Porque es con la que voy a acceder a todo lo que tiene clientes. Entonces yo le coloco un nombre o hay que colocarle un nombre parecido. Entonces acceso a cliente va a ser igual a la clase clientes. Va a ser igual a la clase cliente. Perfecto. Igual a la clase cliente. ¿Por qué? Quiere decir que este objeto va a tener todos los accesos a esta clase, a la clase cliente. Quiere decir que ya podré yo acceder con este objeto a estos atributos, a este método, a este otro, a este otro y a este otro. Ya podré acceder. Anteriormente no podía hacerlo. Esto me mandaría un error. Pero bueno, ¿cómo accedemos? Vamos entonces a ejecutar o a instanciar este método, crear nombre. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Acceso clientes, punto, miren, crear nombre, ejecútese. El otro, acceso clientes, vamos a hablar con el apellido, crear apellido, ejecútese. Es como si estuviera llamando a la función, pero tenemos que anteponerle, perdón, tenemos que anteponerle pues el objeto con el que accedemos a ella, ¿no? En este caso, acceso clientes, punto, edad, ejecútese. Es decir, va y ejecuta el método. Y vamos a ejecutar también esta, crear cliente. Entonces sería acceso cliente. Y si se pueden dar cuenta, miren, yo tengo acceso a todo lo de la clase. Miren, tengo acceso a crear edad, clientes, al apellido, al nombre, a todo lo que yo quiera. Todo lo que tenga la clase tendré acceso yo porque este es el objeto que me permite acceder a la clase y a todo lo que ella tiene. Entonces sería acceso cliente punto crear edad, crear apellido, crear cliente. Y listo. Y eso es todo. Vamos a ejecutar esto para ver cómo quedó. Miren, Davis, que fue esta. Morales, que fue esta. 30, que fue la edad. Y Davis Morales 30, que fue el último, que es donde se hace todo. Digamos que es un concepto, nada más, es un abrebocas como para que ustedes
lo entiendan un poco, ¿sí? El que lo que desee aplicar al proyecto lo puede hacer, el que no, pues lógicamente no hay ningún inconveniente, ¿vale? No hay, digamos que esta opción, esta parte es opcional, ¿sí? De hecho es opcional por lo que no se profundiza mucho en el curso. Entonces digamos que es opcional por eso. Preguntas, chicos. No sé si hay preguntas, dudas en esta parte para finalizar. Profe, ¿se pueden definir los atributos del objeto vacíos? Los atributos del objeto. ¿De cuál objeto? Perdón, de la clase. O sea, el nombre, el Ah, apellido y la edad, ¿lo puedo estos. definir vacío? Sí, claro, por supuesto. Entonces yo lo puedo definir vacío y lo capturo aquí. O simplemente si quiero no defino nada y de una vez y todo lo hago aquí. Yo aquí puedo decir, bueno, no quiero definirlos. Yo era como por poner un ejemplo ahí, pero en realidad yo quiero no definirlos. Yo quiero es capturarlos. ¿Sí? Aquí dentro de la clase. Entonces ya aquí no sería self-num, sino que aquí le decimos que me capture input, porque ya no estoy haciendo uso de las variables de acá, sino que la voy a colocar aquí input directamente. Input, diga el nombre. Diga el nombre y listo. Y eso es todo. Y aquí va a capturar el nombre y lo va a imprimir. Y esto está dentro de una clase. Estamos creando un objeto directamente dentro. ¿De acuerdo? Vamos a eliminar todo esto. A ver qué pasa. Y ejecutemos esto a ver qué ocurre. Digite el nombre, Davis, y me va a imprimir a Davis. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, muchachos, compañero? De acuerdo, profe. Bueno, muchachos, bueno, creo que no sé si hay alguna otra pregunta. Con eso estaríamos entonces finalizando esta parte y estaríamos finalizando prácticamente el curso. En cuanto a teorías, en cuanto a explicaciones, en cuanto a toda la temática, estamos dándole el cierre al curso con este tema, con estos conceptos. Entonces, importantísimo recordarles algo ya para finalizar, y es que nuestro curso ya está a un punto de finalizar. El día de mañana nos encontramos nuevamente a las 6 de la tarde. La conferencia de mañana será larga o será corta, dependiendo de las personas que vayan a presentar proyecto el día de mañana. Eso quiere decir que si digamos que mañana hay muchas presentaciones, pues nos demoraremos exclusivamente en eso. En el momento en que se terminen las presentaciones de los proyectos, en ese momento finalizamos el curso para yo poder hacer el cierre. ¿Listo? Entonces, digamos que eso es lo que le quería comentar. El día de mañana es exclusivo para presentaciones. Si hay errores, no me comprometo a ayudarles a las personas que estén presentando el día de mañana en caso de que hayan errores grandes. Lo digo porque podría ocurrir, lo digo para que quede en la grabación, podría ocurrir que los compañeros, las compañeras o alguien que no haya presentado, no se esté presentando a las conferencias, se presente el día de mañana a presentarnos el proyecto y le salgan 1000 errores. Suele ocurrir en las últimas conferencias. Entonces, si algún compañero, compañera o algunos se presentan, es importantísimo que su proyecto venga depurado, es decir, funcionando. Porque si el proyecto no viene funcionando, no nos va a quedar el tiempo, no nos va a alcanzar el tiempo para corregir errores, a menos de que sea un error muy sencillo y que rápidamente se pueda sacar, ¿sí? Que no tengamos que tirarle lógica, porque la lógica del compañero, de usted y mía son diferentes y nos demoraríamos en ese paso. Entonces es importantísimo que traiga su proyecto listo listo y funcional. Listo y funcional, que sea ejecutándolo, que vaya funcionando y que no muestre errores. En el caso de que muestre errores y no lo demos para solucionar en el momentico, pues lógicamente no estaría como aprobada la fase del proyecto que esté presentando.
¿Listo, chicos? Entonces sería como eso. Yo me despido de ustedes. Nos vemos entonces el día de mañana, las personas que vayan a presentar proyecto y todos los que nos quieran acompañar. ¿Listo? Iván. Profe, muchas gracias. Quería preguntarle, ¿va a existir fases que continúen con estos cursos o ya son cursos avanzados distintos? Sí, viene un curso intermedio, pero pues bueno, ese curso todavía de hecho estamos apenas terminándolo, estamos creándolos y creo que el otro año ya va a salir va a salir al aire. Por ahora pues no estoy seguro, pero creo que pues, yo creería que ya el otro año, este año no creo que salga. Pero son cursos ya intermedio y avanzado, ¿vale? ¿Y los videos que tenemos de clase en algún momento dejarán? Guárdalos. Guárdalos, descárgalos o guárdalos. Guarda los links para que los tengas, porque ese curso se te va a desaparecer. Pero no se eliminan, es decir, se puede guardar el link y no queda. No. No, al menos por este año esos links de esas grabaciones y de esas tutoriales no lo voy a eliminar, ¿vale? Van a quedar Ah, ahí. bueno. Gracias, profe. Y muchas Listo, Iván, gracias por el perfecto. curso, muy bueno. Ok, gracias. Igual nos vemos mañana. Listo, gracias, Iván. Bueno, gracias a ustedes, muchachos. Nos vemos mañana nuevamente a las 6 de la tarde para hacer el cierre del curso. Los espero. Gracias a todos. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, Listo. profe. Todo feliz noche. Gracias, profe. Feliz Hasta noche, luego. profe.